Buenas noches, Pastor Ricardo Mauricio. El día de hoy voy a presentar la estructura del Pentateuco, la cual comienza primeramente con Éxodo. La estructura del Éxodo se divide en tres secciones. La primera es Israel en Egipto, la cual va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12. Se subdivide en, primeramente, la opresión del pueblo en el capítulo 1 y el llamamiento de Moisés, capítulo 2 al 7. Después, las plagas del 8 al 10. Después, la muerte de los primogénitos, el capítulo 11. Y por último, la salida y la Pascua en el capítulo 12. Después de esto vendría Israel camino a Sinaí, la cual se subdivide. Israel en Sinaí va desde el capítulo 13 hasta el capítulo 18. Después de estos, pues se subdivide en la consagración de los primogénitos en el capítulo 13. Después de esto vendría el capítulo 14 al capítulo 17, las pruebas en el desierto. Y por último, en el capítulo 18, la delegación del trabajo. Después Israel en Sinaí, que vendría desde el capítulo 19 hasta el capítulo 40, comenzando con los 10 mandamientos del capítulo 19 al capítulo 20. Después las leyes civiles del capítulo 21 al capítulo 24. Y por último el tabernáculo del capítulo 25 al capítulo 40. Después de esto vendrían los 10 mandamientos, comenzando con el mandamiento de no tendrás dioses ajenos delante de mí. Después no te harás imagen de nada de lo que hay en el cielo, ni de lo que hay en la tierra, ni debajo de ella. Después de este vendría eh, honrarás, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Después de este vendría, te acordarás del día de reposo. Después el quinto mandamiento, honrarás a padre y madre. Después el sexto mandamiento, no matarás. Después el séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Después el octavo mandamiento, no hurtarás. El noveno mandamiento, que sería no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Y el décimo mandamiento, que es no codiciarás. Después de esto vamos a la estructura del Levítico, la cual comienza con los sacrificios y las ofrendas, que va desde capítulo 1 hasta capítulo 7. Después de esto, la institución del sacerdocio, del capítulo 8 al capítulo 10. Después, las leyes de purificación, del capítulo eh, del capítulo 11 al capítulo 15. Y por último, las leyes de la santificación, del capítulo 16 al capítulo 27. Después de esto vendría el libro de números, el cual vendría a ser el cual se subdivide en Israel lista para salir de Sinaí, del capítulo 1 al capítulo 10, versículo 10. Después de esto vendría Israel camino a después de esto vendría Israel camino a Cades Barnea, del capítulo 10-11 al capítulo 16. Y después, el capítulo, sí, al capítulo 16. Y después vendría el Israel en Moab frente a Jericó, del capítulo 17 al capítulo 36. Y por último vendría Deuteronomio, el cual se subdivide en cuatro partes. La primera, que sería el primer, eh, el primer discurso mirando atrás, del capítulo 1 al capítulo 4. Después de este vendría el segundo discurso, mirando arriba, del capítulo 5 al capítulo 10. Después de este vendría eh, Israel. El tercer discurso, que sería mirando al frente, del capítulo 11 al capítulo 27. Perdón. El segundo discurso
sería del capítulo, el segundo discurso sería del capítulo 6 al capítulo 17, esto del capítulo 5 al capítulo 17. El tercer discurso sería del capítulo 18 al, eh, sí, al capítulo, del capítulo 18 al capítulo 29, que sería mirando al frente. Y por último, la muerte y la sucesión de Moisés, del capítulo 30 al capítulo 34.